Listo. Buenas tardes a todos. El día de hoy pues tenemos la charla de nuestra junta directiva del DERMIUR. Queremos darle la bienvenida en esta charla sobre los principios básicos e indicaciones de la cirugía micrográfica de Mohs, la cual está a cargo de Juan Sebastián Orozco Carrillo, miembro de la junta directiva saliente de este grupo de interés, egresado de la Universidad del Rosario y quien se desempeña actualmente como médico hospitalario, pasante del área en dermatología del Hospital Universitario La Samaritana. Adicionalmente, el día de hoy contamos con el honor de tener como invitado especial al doctor Fernando Bulla Alcalá. Él es médico egresado de la Pontificia Universidad Javeriana de 1993 y dermatólogo de la Universidad Nacional de Colombia, quien hizo estudios en el Hospital Clínico y Provincial de la Universidad de Barcelona, eh, ciudad donde además estudió láser y cirugía micrográfica de Mohs en el Centro Médico Tecnon Dermalas. Ha sido profesor del Hospital San Martín, el Hospital Santa Clara y el Hospital Militar. Actualmente es profesor del programa de la Universidad del Bosque en el Hospital Simón Bolívar. Y sin más preámbulos, cedo la palabra para dar inicio a la interesante revisión. Entonces, pues dejamos al doctor. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por asistir el día de hoy. Muchas gracias por la invitación y por tremenda presentación, casi la mitad de la charla, muchas gracias. Un placer y un honor tener que me hayan invitado, y lo que pueda aportarles pues estaré pendiente. No sobra que si tienen alguna pregunta durante la presentación, Juan me ha dicho que podían intervenir y así retroalimentarnos. Así que pues gracias, acá estamos presentes. Bueno, muchas gracias, doctor, y muchas gracias a todos por asistir hoy. Entonces, hoy vamos a hablar sobre los principios básicos de la cirugía de Mohs y sobre sus indicaciones principales. Contamos con la fortuna de tener muchas imágenes y casos reales de la consulta del doctor Bulla, entonces durante la presentación también él estará explicándonos cosas acerca de estos casos. Entonces empecemos por responder la pregunta de qué es la cirugía micrográfica de Mohs. La cirugía micrográfica de Mohs es un método especializado para la eliminación del cáncer de piel que va a combinar la cirugía dermatológica con la anatomopatología, permitiendo así el estudio intraoperatorio de los márgenes oncológicos tanto superficiales como profundos, y esto con el objetivo de eliminar el tejido canceroso únicamente y conservar la cantidad máxima de tejido sano. Esta preservación del tejido va a ser especialmente importante para los cánceres de piel que estén en las áreas periorbitaria, nasal, peribucal, digital, anogenital, y va a ser el método de tratamiento de elección para los cánceres de piel que están poco definidos clínicamente, que sean recidivantes, que tengan mayor riesgo de recidivida debido a sus características histológicas o su localización anatómica. Ya vamos a ver más al respecto. Entonces, la cirugía micrográfica de Mohs debe su nombre y su concepción al doctor Friedrich Mohs, quien en la década de los 30 en Estados Unidos describió una técnica para la fijación de los tejidos con pasta de cloruro de zinc, lo cual permitía mantener la estructura histológica del mismo. Y pues él posteriormente teñía y hacía un mapeo de estos tejidos para permitir una orientación precisa. Adicionalmente, hacía un aplanamiento de los mismos y los examinaba histológicamente. En caso de que fueran positivos, repetía este proceso. ¿Cuál era el problema de esta técnica? Que repetir este proceso tomaba una noche entera y que además el cloruro de zinc causaba necrosis de los tejidos adyacentes y por ende dificultaba la reconstrucción del tejido que pues quedaba como un defecto de cobertura. Durante los 30 años posteriores a su descubrimiento, pues se fue, por así decirlo, puliendo y desarrollando esta técnica que al día de hoy pues es ampliamente utilizada. Entonces, la cirugía micrográfica de Mohs va a tener cuatro, digamos, pasos esenciales. Los primeros tres van a conformar lo que se conoce como un estadio quirúrgico. Entonces, el primer paso va a ser la decisión quirúrgica, el segundo paso es el mapeo preciso y el procesamiento, el tercer paso es el examen histopatológico y el cuarto paso es el tratamiento de la herida. ¿Por qué los
primeros 3 pasos configuran un estadio quirúrgico es porque durante el examen histopatológico, si se detectan márgenes positivos, se hace pues un segundo estadio o una ampliación de los mismos en el sitio específico donde fueron detectados mediante el mapeo preciso. Y se debe hacer el número de estadios necesarios hasta lograr márgenes 100% libres de tumor para poder hacer un tratamiento de la herida. Entonces tenemos pues el primer caso de la clínica del doctor Bulla. No sé si alguno quiera hacer la descripción semiológica de esta lesión. Yo, Juanse, si quieres. Dale, Juan. Listo. Entonces, en un paciente fototipo 2, diría yo, en la región supraciliar derecha, observamos una placa tumoral ulcerada que tiene varias telangiectasias a su alrededor, bastante eritema, y en la piel circundante vemos mucho fotodaño. Bueno, muchas gracias, Juanfe. No sé si el doctor nos quiere ayudar a saber cuál fue el diagnóstico de este paciente. Bueno, este es un señor consultó por esta lesión tumoral, úlcera de rápido crecimiento, aproximadamente 3 a 4 meses en la región supraciliar izquierda. Pues por la que el crecimiento rápido, el fotodaño, además tenía múltiples queratosis actínicas asociadas y el fototipo además 1 o 2, pues hicimos una impresión diagnóstica de un carcinoma escamocelular. Por la ulceración central queríamos descartar que fuera una variante de tipo queratocantoma, pero realmente lo que dio la patología fue un carcinoma escamocelular mal diferenciado y pues realmente era un tamaño de aproximadamente casi de 2 centímetros y con telangiectasias ramificadas en la periferia. Ese es más o menos el contexto del paciente. Fumador de un paquete de cigarrillos al día además, como antecedentes de importancia, hipertenso controlado y sin antecedentes familiares. Listo, doctor. Perfecto. Muchas gracias. Uh-huh. Entonces, pues, a partir del caso de este paciente, vamos a ver todos los pasos de la cirugía micrográfica de Mohs. El primero, como habíamos mencionado, es la escisión quirúrgica. Se inicia con la asepsia y antisepsia, pues del sitio quirúrgico. Se realiza una marcación de los bordes que sean clínicamente evidentes del tumor con un lápiz quirúrgico o dermográfico, y este proceso normalmente es guiado por dermatoscopia. Se suele dejar un margen pequeño de entre 1 a 3 milímetros y se anestesia el área localmente con lidocaína al 1 al 2%, preferiblemente con epinefrina por su efecto vasoconstrictor. Posteriormente se sigue a la citorreducción. Entonces, pasado a los 10 minutos de la infiltración, cuando ya tenemos un efecto anestésico y vasoconstrictor, se hace la resección del tumor clínicamente visible utilizando una cureta o haciendo una incisión con bisturí. Y pues durante este proceso se debe tener cuidado de no borrar los márgenes que previamente habíamos marcado. Más adelante, entonces empezamos el primer estadio. Esto consiste en hacer una incisión con una hoja de bisturí a 45 grados para obtener un espécimen que tenga forma de plato o una forma biselada. Se hace una marcación con tinta o con sutura en sentido horario, normalmente a las 12, a las 3 o a las 9 y a las 6 de la pieza quirúrgica y en la piel del paciente. Esto con el fin de preservar la orientación espacial del tejido. Y una vez extraído la muestra por completo, se debe realizar hemostasia. Algunos cirujanos inyectan un anestésico local de larga duración, como la bupivacaína al 0,5%, lo que permite prevenir el dolor local mientras el paciente espera el procesamiento de la muestra en el laboratorio y la lectura de las láminas histológicas. Ese procesamiento de las láminas puede durar entre 20 minutos a 1 hora y el paciente puede esperar, sea con un vendaje en la herida en la sala de espera o directamente en el quirófano. Después sigue el mapeo y el procesamiento de las
pues, del espécimen obtenido. Entonces, este espécimen va a ser llevado al laboratorio de patología en solución salina, donde se diseña lo que ven en las diapositivas, que se conoce como una hoja de trabajo. Este va a ser un mapa bidimensional en escala 1:1 que va a incluir todas las marcaciones realizadas como referencia durante la decisión quirúrgica. Puede ser realizado de forma manual o puede ser realizado de forma digital con fotografía. Esta hoja de trabajo debe tener todos los datos del paciente, su diagnóstico tumoral, el tamaño del tumor según los márgenes macroscópicos y la localización anatómica, y va a ser la guía principal tanto del dermatopatólogo como del cirujano para examinar las láminas. Adicionalmente, en ella se van a registrar todos los datos técnicos del procesamiento, como el número de láminas obtenidas, el micraje, el número de vueltas usadas en cada nivel de cortado. Posteriormente se deben identificar y teñir los bordes. Entonces, lo primero es identificar el tamaño de la muestra para determinar si el tejido puede ser procesado en una sola pieza o si tiene que ser subdividido en otras piezas. En caso de que tengamos que subdividir el espécimen original, pues a cada pieza se le asigna una letra o número que indique su orientación y posteriormente pues se van a pintar los márgenes del tejido, es decir, los márgenes tanto en el tejido como en el mapa, y en el tejido pues se utilizan tinciones especiales o tintas especiales para tejidos que no van a desaparecer durante el procesamiento. Esto permite que durante la examinación histopatológica se puedan distinguir los márgenes laterales de los profundos. Posteriormente viene una parte muy importante de la cirugía micrográfica de Mohs, que recordemos que no es solo una técnica quirúrgica, sino que combina la anatomopatología con la cirugía. Entonces, si tenemos fallas en esta parte, pues no estaríamos haciendo de manera correcta la cirugía micrográfica de Mohs. Aquí hablamos del aplanamiento y la congelación. Básicamente el espécimen obtenido va a ser aplanado de modo que la epidermis quede al mismo nivel del tejido celular subcutáneo. O sea, que los márgenes profundos del tejido queden al mismo nivel que los márgenes periféricos. Esto se hace con un portaobjetos, dejándola, pues se puede hacer de varias formas. Una de ellas es un portaobjetos, dejando la parte de abajo en la parte de abajo del portaobjetos el tejido más profundo, de forma que el material que va a quedar expuesto va a ser el tumor original o la parte más superficial del tumor. Con los dedos o con pinzas se aplana el tejido de forma uniforme. Igualmente, también se puede utilizar una pistola de criocirugía para facilitar el aplanamiento y la adherencia a la lámina, o como se ve en las imágenes, pues se puede hacer directamente en la criobarra, que es un elemento que hace parte del criostato y que va a manejar temperaturas muy bajas de hasta -52 grados. Adicionalmente, esa congelación en el criostato va a necesitar un medio que se llama el OCT o el Optimal Cutting Temperature, el cual pues va a impedir la formación de cristales de hielo. Entonces, pues como podemos ver en esta imagen, al realizar el aplanamiento queda sobre un mismo plano, sobre un mismo nivel, los márgenes superficiales y profundos del tumor. Sigue después la sección. Entonces, utilizando un micrótomo, se hace un cortado del espécimen de forma horizontal, lo cual nos va a dar lugar a varias secciones laterales que contienen el 100% de los márgenes, nuevamente, tanto laterales como profundos. Y las secciones son posteriormente teñidas con hematoxilina eosina o azul de toludina y rotuladas con el número del fragmento. Adicionalmente, también deben llevar una letra que va a determinar la profundidad del corte horizontal. Durante este proceso pueden ocurrir varios artefactos como coloraciones pobres o partes que tengan ausencia de la epidermis porque el aplanamiento haya sido insuficiente, y por eso es muy importante también que el histotecnólogo que se encarga del procesamiento de las muestras esté entrenado. Entonces, aquí estamos viendo una comparación entre el procesamiento de la técnica convencional, o más bien, entre la técnica convencional y la cirugía micrográfica de Mohs. A la izquierda vemos la cirugía convencional en la que se hace una resección local muchísimo más amplia,
Las muestras se fijan en formol, se sumergen en parafina y se cortan en forma de pan de molde. Cada corte de este pan de molde va a representar solo el 1% de los márgenes quirúrgicos, los cuales además no van a estar sobre el mismo plano, porque el corte, a diferencia de la cirugía de Mohs, no se va a hacer de forma horizontal, sino de forma vertical. Pues esto, la desventaja que tiene es que las siembras tumorales pueden no ser incluidas en los cortes histológicos y por ende no ser vistas durante la examinación histopatológica, mientras que en la cirugía micrográfica de Mohs, al hacer un aplanamiento adecuado, los bordes laterales y los profundos quedan sobre un mismo nivel y todos van a ser cortados en cortes horizontales que incluyen el 100% del tumor. En caso de que se encuentre una siembra tumoral o un margen positivo, como se ve aquí, se hace un segundo estadio en el cual se procura retirar únicamente la parte que estuvo positiva hasta que pues ya no tengamos márgenes positivos de tumor. Posteriormente sigue el estudio histopatológico pues de las láminas obtenidas a través de esta técnica. Este estudio debe ser realizado tanto por el dermatopatólogo como por el cirujano, por eso es que esta es una técnica de cirugía dermatológica y no otro tipo de cirugía, para detectar los focos tumorales residuales. Esos márgenes quirúrgicos examinados que están completamente mapeados se deben marcar en la gráfica o el mapa con una señal de positivo, negativo o con un punto rojo. Y en el mapa de paciente también se deben marcar exactamente los puntos donde se ubican las siembras tumorales o el tumor residual para poder hacer el segundo estadio. Si los bordes periféricos están comprometidos, al momento de hacer el segundo estadio se debe adicionar un margen de 1 a 2 milímetros, mientras que si lo que está comprometido son los márgenes profundos, se pueden ampliar sin necesidad de ampliar el defecto de cobertura. Posteriormente, el último paso de la cirugía micrográfica de Mohs es el tratamiento de la herida. Para el tratamiento de la herida, cabe mencionar que el defecto quirúrgico debe estar 100% libre de tumor y se debe hacer un cierre quirúrgico, sea por el cirujano de Mohs o un equipo multidisciplinario con, por ejemplo, cirugía plástica o oculoplastia, dependiendo de pues, el defecto que tengamos. Se puede optar por varios tipos de cierre, puede ser un cierre simple afrontando bordes o incluso el uso de injertos o colgados complejos. También se ha descrito el cierre por segunda intención y esto pues va a depender de muchas variables como el defecto quirúrgico, el sitio anatómico y la habilidad del cirujano. No sé si el doctor nos quiera mencionar algo sobre el cierre que se hizo en este paciente. Bueno, entonces ese es un defecto importante que en profundidad iba casi hasta el periósteo. Estábamos muy cerca del nervio, del supraorbitario. Entonces, pues para cerrar este defecto, pues hicimos un colgajo que se llama en avance bilateral, que consiste en hacer una incisión a través de lo que sería la ceja como tal, despegar la parte profunda y hacer el movimiento hacia el centro, en este caso para cubrir el defecto. Este caso, como podemos ver ahí en la imagen de la izquierda, tiene una costra gruesa y fue, pues realmente este caso fue bastante emblemático de lo que no se debe hacer después de una cirugía, y es porque este señor se le advirtió claramente que no fumara, porque el cigarrillo lo que hace es que produce vasoconstricción periférica, y si uno hace un colgajo, un movimiento de tejido, pues en un colgajo simple se nutre de las arterias de la perfusión vascular periférica que va a través de la grasa. Entonces, al fumar, el señor pues pasan esa es una de las causas que haya epidermolisis o necrosis del colgajo. Salgo yo después de 3, 4 tiempos, una cirugía compleja en la reconstrucción, y me encuentro el señor ahí en la esquina cuando yo saliendo del carro de mi consultorio, fumándose un cigarro ahí recargado contra un poste, y le pregunto, no doctor, es que mire, yo no tomo trago, no tomo pastillas, pero necesito el cigarrillo. Al día siguiente, pues miren la consecuencia. Entonces, no solamente para que miren la reconstrucción, que sí es importante, sino el concepto
en el posoperatorio, es importantísimo advertirle al paciente que se debe evitar el cigarrillo 5 días antes o 5 días después, por la razón antes mencionada. Finalmente, además, y complemento lo que dice Juan, la cirugía micrográfica es una técnica que nos ayuda a obtener márgenes libres de tumor con una tasa de curación que se acerca casi al 97, al 100% cuando es un tumor primario. Esto baja un poco cuando es un recurrente después de que se haya aparecido un tumor radioinducido. Sin embargo, es solamente una estrategia o es una técnica quirúrgica que es bastante útil para los tumores de alto riesgo en el caso del carcinoma vasocelular de que vuelvan a aparecer, o, por ejemplo, en el carcinoma escamocelular no solamente que vuelvan a aparecer, sino que puedan irse a otros lados. Entonces, y este comentario va para que este paciente en especial tenía un tumor importante supraciliar de rápido crecimiento. Entonces, uno antes de decir lo voy a operar, ya sea con cirugía convencional o con cirugía micrográfica, hay que clasificar el riesgo del tumor. Recordar que los carcinomas escamocelulares, hay 3 clasificaciones que se utilizan, que es la de la JCC, la del Hospital de Mujeres, que es la de Jan-Busaria, y otros. Y con esos factores de riesgo uno debe mirar si es un paciente quirúrgico que se puede operar con cirugía local, simplemente resección local amplia, MOS, o requiere el concurso interdisciplinario de cabeza al cuello y otras especialidades. Entonces, por eso es que se clasifican los riesgos. Los riesgos más importantes que uno debe tener para carcinoma escamocelular, y en general hay otras clasificaciones, pero me gustaría que se llevaran esto, y es tumores mayores de 2 centímetros, tumores que tengan un Bredlow mayor de 6 milímetros o que la profundidad del tumor llegue hasta grasa o hueso, se considera alto riesgo, tumores más diferenciados y además tumores que tengan invasión perineural. Sumando la cantidad de los factores o de los hallazgos que tenemos en estos factores de riesgo, uno evalúa si vale la pena hacer imágenes antes o no. ¿Por qué? Porque las imágenes antes de operar a este paciente son importantes para mirar si hay compromiso del tumor, es decir, está en contacto con el hueso, o vaya a tener algún ganglio que no se ha detectado clínicamente, sobre todo en este caso parótida, triángulos del cuello, submentoniano. Entonces, además de la técnica, su importancia, importante o lo que es relevante además es tener conocimientos claros de cómo clasificar el tumor, mirar riesgos y cuándo se puede tratar de una u la otra forma, mirar qué imágenes son requeridas, a ver si a veces hay necesidad de pedir las láminas y revisarlas porque el diagnóstico clínico no concuerda con los hallazgos histopatológicos no concuerdan con los hallazgos clínicos, entonces a veces también se revisan las láminas. Entonces, y además, antes de cualquier cirugía y según los antecedentes de cada paciente, se piden unos paraclínicos de control. Entonces, como que la cirugía micrográfica da esto, aporta esto, pero hay que mirar cada caso para clasificar el estado de salud, el riesgo del tumor y como médicos estamos en la obligación de explicar al paciente los diferentes tipos de tratamientos, lo que nosotros conocimos o se conoce como medicina o dermatología basada en la evidencia, que dentro de esa parte no debe ser solamente para decir cuál es el artículo mejor o que yo o para despistar a los demás, sino eso debe ser en función del paciente, así que uno debe explicarle las diferentes técnicas y además puede explicarle otras alternativas, como en este caso, si fuera un paciente mayor anticoagulado con marcapasos, simplemente no quisiera la cirugía, se le podría haber ofrecido también radioterapia. Eso hace una buena práctica médica, considerando las preferencias del paciente e individualizando cada persona, ya que por sus antecedentes, edad e inclusive preferencias, deben ser tenidas en cuenta para tener una práctica, digamos, adecuada y que realmente se puedan prevenir malos resultados o resultados que se pueden ser evitados si se hacen estas recomendaciones previamente. Gracias, Juan. Bueno, entonces hablando sobre las ventajas de la cirugía o micrográfica de Mohs o complementando lo que decía el doctor, pues efectivamente para la mayoría de carcinomas tenemos mayores tasas de curación
mayor preservación del tejido, lo cual pues nos habla un poco de las indicaciones funcionales y estéticas que tiene la cirugía micrográfica de Mohs, la menor presencia de complicaciones, el estudio histológico del 100% de los márgenes, la disminución del riesgo por el uso de anestesia local en vez de anestesia general y una mayor seguridad a la hora de realizar una reconstrucción con colgajos o cierres complejos, como el caso que acabamos de ver, que es algo que no se podría hacer hasta saber que el 100% de los márgenes tumorales están libres. De los márgenes quirúrgicos están libres de tumor, perdón. Bueno, entonces en cuanto a las tasas de curación, los datos que disponemos son de dos estudios realizados en 1989 y en 1992 para la gran mayoría de carcinomas. Mm, en carcinoma vasocelular primario, en cirugía convencional del 93 al 95% cuando se dan los márgenes adecuados versus un 98-99% en cirugía de Mohs. Vemos que, por ejemplo, acá las tasas de curación son bastante buenas en ambas y pues aquí entraría a jugar con más importancia otro tipo de indicaciones más allá que el CBC primario por sí solo, sino las funcionales, estéticas, si es recidivante, etc. En el recurrente, las tasas de curaciones con cirugía convencional ya son menores del 87 al 90% versus el 96,8% con cirugía de Mohs. En el escamón celular primario de 92% con cirugía convencional versus 94-97% con cirugía de Mohs. En el recurrente del 76 al 80% con cirugía convencional versus 90-93% en cirugía de Mohs. Y en el carcinoma vasocelular con más de 2 centímetros con patrón agresivo, 58% en cirugía convencional y 78,3% en cirugía de Mohs. Para el carcinoma sebáceo, de 70-75% versus 88% en cirugía de Mohs. Estas tasas de curación son durante el seguimiento que se hizo en la mayoría de estudios fue durante 5 años. En cuanto a las tasas de recurrencia, tenemos que para un carcinoma vasocelular previamente tratado con métodos convencionales como la excisión quirúrgica, la radioterapia, la crioterapia, el curetaje, la electrodesecación, es del 19,1% versus un 5% en cirugía de Mohs. En carcinoma escamocelular del 4 al 7,9% versus un 3,1 a 3,9% en Mohs. En el carcinoma escamocelular que presenta invasión perineural, un 47,2% versus un 0 al 8% en cirugía de Mohs, que son los dos estudios publicados, uno publica el 0 y el otro el 8%, y el carcinoma escamocelular recurrente, que con métodos convencionales presentaba 23,3% versus un 5,9 al 10% que se encuentra reportado en la literatura. Para el dermatofibrosarcoma protuberans del 0 al 6,6% en métodos convencionales y el 13,2% con cirugía de Mohs. Otra ventaja relativa para nosotros en Colombia, pero que parece ser más evidente en los Estados Unidos, es el costo. Esta tabla que se tomó una revisión literaria de la Clínica Mayo muestra los resultados de costos comparativos en 4 estudios realizados entre 2004 y 2012 en Estados Unidos, que pues utilizaron los pagos emitidos por las aseguradoras para el tratamiento de cáncer de piel no melanoma con diferentes modalidades, como lo era la cirugía convencional, la cirugía localmente destructiva, la radioterapia, el manejo con imiquimod, y adicionalmente tomaron en cuenta 2 cosas adicionales. Una, la forma en que se hacía el control de los márgenes histológicos, o sea, en las modalidades excisionales, como por ejemplo la forma tradicional versus congelación. Y 2, el sitio donde fue realizado el procedimiento, sea un consultorio, un centro de procedimientos ambulatorios, una sala de cirugía. Y pues el resultado que ellos encontraron era que la cirugía micrográfica de Mohs era comparable en costos a la decisión quirúrgica realizada en consultorio y menos costosa que la realizada en sala de procedimientos o quirófano, así como la radioterapia.
Nuevamente, repito, estos datos son de los Estados Unidos. En Colombia la realidad puede llegar a ser bastante diferente debido a que pues sí hay una gran diferencia entre los costos de la cirugía convencional versus la cirugía micrográfica de Mohs, pero igual es interesante saber que se puede llegar a una realidad en la cual la cirugía de Mohs pues tenga eh, un costo parecido a la cirugía convencional. Además, hay que tener en cuenta que no se trata solo de costos, sino de costo-efectividad de poder tener, por ejemplo, control intraoperatorio de los márgenes, reconstrucción con la certeza de que se hayan evaluado al 100% de los márgenes quirúrgicos, etc. Entonces, en cuanto a las indicaciones de la cirugía micrográfica de Mohs, vamos a tener tres, digamos, grupos importantes de indicaciones. Las primeras son las oncológicas. Tenemos también indicaciones por funcionalidad e indicaciones por estética. Entonces, antes de entrar a hablar de los tipos específicos de cáncer, recordemos un poco las áreas de riesgo, especialmente para carcinoma vasocelular. Entonces tenemos la zona marcada en rojo o zona H que compromete la cara central, los párpados, las cejas, la piel periorbitaria, la nariz, los labios, la barbilla, la mandíbula, la piel periauricular y postauricular, la zona de las sienes, el oído, los genitales, las manos y los pies. La zona amarilla, que es la zona M, que es la zona de riesgo medio, mejillas, frente, cuero cabelludo, cuello y la región pretibial, y verde, que son las áreas de bajo riesgo, como el tronco y las extremidades, excluyendo las manos, las unidades ungueales, el área pretibial y los tobillos. Entonces, hablando del carcinoma vasocelular específicamente, tenemos, digamos, tres guías en cuanto a las indicaciones. Las primeras son las Appropriate Use Criteria que salieron en 2012 para, pues, tratar de determinar cuándo estaba indicada la cirugía micrográfica de Mohs. Sin embargo, para carcinoma vasocelular y carcinoma escamocelular son demasiado amplias o muy poco específicas, básicamente abarcan gran cantidad de tumores, por consiguiente no las vamos a ver a profundidad, pero sí las vamos a estudiar para otros tumores. Ahora, en cuanto a las guías colombianas, tenemos que en los carcinomas de bajo riesgo, que son aquellos que tienen un patrón histológico, valga la redundancia, de bajo riesgo, o sea, nodular o superficial, menor a 6 milímetros en zona H o menor a 10 milímetros en zona M o menor a 20 milímetros en zona L, la indicación va a ser una indicación funcional. Es decir, cuando no se pueda realizar una escisión convencional con márgenes quirúrgicos sin sacrificar la función. Por ejemplo, cuando compromete la vía lacrimal. En los de mediano riesgo, que son los que nuevamente tienen un patrón histológico de bajo riesgo, pero miden más de 6 milímetros en zona H, 10 milímetros en zona M o 20 milímetros en zona L, está indicado únicamente en carcinoma vasocelular superficial que se encuentra adyacente a una estructura funcional y que no se puede hacer una resección convencional sin, pues, sacrificar la función. En los de alto riesgo, que son los que tengan patrones histológicos agresivos, según la guía colombiana, el micronodular, el trabecular y el morfeiforme, y que midan más de 6 milímetros en zona H, 10 milímetros en zona M o 20 milímetros en zona L, eh, está indicado cuando se requiere ahorrar tejido, es decir, cuando esté en región periorificial, párpados y dedos. Importante también mencionar que los carcinomas vasocelulares residuantes van a entrar directamente como de alto riesgo. Ahora vemos hacia la derecha las guías de la NCCN. Entonces ellos básicamente nos van a dividir únicamente en bajo y alto riesgo. Los de bajo riesgo van a tener, van a ser aquellos que midan menos de 2 centímetros en tronco y extremidades, porque recordemos que el tamaño de menos o más de 2 centímetros impactaba sobre las tasas de recidiva. Que tengan bordes bien definidos, que sean primarios, que sean en pacientes inmunocompetentes, que no hayan estado irradiados previamente, que tengan patrones histológicos de bajo riesgo y que no tengan invasión perineural. En estos casos de bajo riesgo, lo que primero está indicado es la resección con margen convencional de 4 milímetros y en caso de que estén positivos, sí estaría indicada la cirugía micrográfica de Mohs como segunda línea de tratamiento.
Por otro lado, tenemos los de alto riesgo, que son aquellos que todo lo contrario, entonces miden más de 2 centímetros en tronco y extremidades, o los bordes están mal definidos, son recurrentes, en inmunosuprimidos, irradiados, que tienen patrones de crecimiento agresivos o que presentan invasión perineural. También es importante que cualquier tumor en zona H para estas guías americanas, es decir, que se encuentra en cabeza, cuello, manos, pies, región pretibial o anogenital, entra a considerarse de alto riesgo. A estos, en estos estaría indicado aquí quedó mal la diapositiva, estaría indicado como primera línea de manejo, la cirugía micrográfica de Mohs. Tenemos el carcinoma escamocelular, entonces como el doctor estaba mencionando, se debe hacer una estadificación del riesgo del mismo. Si nos dirigimos a las guías colombianas, esta estadificación del riesgo se debe hacer según el American Joint Committee on Cancer o AJCC, en el cual el TX es el tumor no evaluable, el T0 es el tumor pues que no hay evidencia de tumor primario, el TIS es el carcinoma escamocelular in situ. El T1 es el que mide menos de 2 centímetros y tiene menos de 2 factores de riesgo. El T2 es el que mide más de 2 centímetros o tiene 2 o más factores de riesgo. El T3 es el que ya viene a invadir el maxilar, la mandíbula, la órbita o el hueso temporal. Y el T4 es el que invade el esqueleto axial o apendicular o tiene invasión perineural en la base del cráneo. Los factores de riesgo que entramos a considerar son la localización anatómica en oreja y labio, el grosor tumoral mayor a 2 milímetros, que equivale pues a un Breslow mayor a 2, la clasificación de Clark 4 o mayor, la invasión perineural y el tumor pobremente diferenciado o indiferenciado. Entonces aquí les traigo la misma tabla con nuevamente las 3 guías que tenemos para el tratamiento. Vamos a verlas una por una. Entonces, posterior a haber hecho esta estratificación del riesgo, según la guía colombiana, estaría indicado en el escamo celular in situ y en el de bajo riesgo cuando es recurrente o cuando está en sitios anatómicos donde se requiera ahorro de tejido. En el de mediano riesgo, o sea, el T2A, como segunda línea después de la resección con márgenes mínimos de 6 milímetros. En el de alto riesgo, es decir, T2B, se considera primera línea de tratamiento o nuevamente segunda línea posterior a resección con márgenes amplios. O en los de alto riesgo T3 a T4, segunda línea después de resección convencional con márgenes amplios. Cuando entramos a mirar directamente las guías americanas, pues ellos describen 3 grupos de riesgo: los de bajo riesgo, alto riesgo y muy alto riesgo. Los de bajo riesgo son aquellos pues que se localizan en tronco de extremidades y miden menos de 2 centímetros, que tienen bordes bien definidos, que son primarios, no están inmunosuprimidos, no tienen procesos inflamatorios crónicos, no han sido irradiados, que no son de crecimiento rápido, que no presentan síntomas neurológicos. Un momento. Que tienen un Breslow menor a 2, que no tienen invasión perineural y pues que no tienen invasión linfovascular o compromiso linfovascular. Los de alto riesgo son aquellos que se encuentran en tronco de extremidades, pero que miden más de 2 centímetros y menos de 4 centímetros, o que se ubican en zona H, que están pobremente definidos, que son recurrentes, que están en zonas con inflamación crónica o con irradiación, en inmunosuprimidos, que son de crecimiento rápido, tienen síntomas neurológicos, tienen un Breslow entre 2 y 6, o tienen patrones histológicos de alto riesgo, tienen invasión perineural o compromiso, pero no tienen compromiso linfovascular. Y finalmente los de muy alto riesgo, que van a ser mayores a 4 centímetros, con pobre diferenciación, van a tener un Breslow mayor a 6 o van a llegar a comprometer más allá del tejido celular subcutáneo,
o van a tener invasión perineural de filete grueso. Adicionalmente pueden también tener compromiso linfovascular. Entonces, los de bajo riesgo, o sea, los que ven aquí como low risk, van a tener la indicación de cirugía micrográfica de Mohs posterior a la resección con un margen convencional de 4 a 6 milímetros, mientras que los de alto riesgo o muy alto riesgo van a tener la cirugía de Mohs como primera línea de tratamiento. Aquí pues básicamente lo que el mapa de lo que acabo de explicar, básicamente que sean menor a 2 centímetros en tronco de extremidades y no estén en zona H y no tengan ningún otro factor, sea inmunosupresión, irradiación, etcétera, pueden ser candidatos a cirugía convencional con margen de 4 a 6 y posteriormente, si los márgenes están positivos, pues cirugía micrográfica de Mohs. Por otro lado, si tiene cualquier otro de esos factores que vieron en la tabla o se ubica en zona H, entra directamente a hacer la cirugía de Mohs, la primera línea de tratamiento. Hablando específicamente del melanoma, el melanoma todavía no ha entrado a ser mencionado ni por las guías colombianas ni por las guías americanas en cuanto a la cirugía micrográfica de Mohs. Entonces aquí sí podemos utilizar las Appropriate Use Criteria. Que nos habla que en zona H, cuando tenemos léntigo maligno o melanoma in situ primario o recurrente, se puede utilizar la cirugía micrográfica de Mohs. Lo mismo para la zona M y para la zona L, es decir, la de bajo riesgo, cuando tenemos un léntigo maligno o un melanoma in situ únicamente recurrente. Es decir, para el melanoma, el tratamiento de elección en la gran mayoría de los casos va a ser la excisión quirúrgica con márgenes amplios y las indicaciones de cirugía micrográfica de Mohs están descritas para léntigo maligno y léntigo maligno melanoma, que son, por ejemplo, que la evidencia que se encuentra en la literatura nos sugiere que sí tiene un efecto, por ejemplo, en esta revisión sistemática que ven aquí abajo, que fue publicada en el 2021 en el Journal of Dermatological Treatment, incluyó 27 estudios y calculó la tasa de recurrencia para el léntigo maligno y léntigo maligno melanoma, que era del 1.35% en cirugía micrográfica de Mohs y en escisión con márgenes amplios o escisión quirúrgica por etapas era mucho más alta. Esto fue con un seguimiento a 5 años. Por otro lado, tenemos aquí arriba otro estudio para melanoma in situ y melanoma T1A, que también fue publicada en el 2021 en el Journal of Dermatologic Surgery, con 32 artículos que reportaban una tasa de recurrencia con cirugía convencional con y sin márgenes ampliados para melanoma en etapas tempranas, o sea, nuevamente in situ o T1A, y nos mostraba un riesgo de recurrencia combinado del 0.8% para cirugía convencional versus, del 8.7% para cirugía convencional versus 0.8% en cirugía micrográfica de Mohs. Sin embargo, a pesar de que la evidencia para melanoma in situ y melanoma de estadios tempranos, o sea, el T1A, nos sugiere que puede haber una menor tasa de recurrencia con cirugía de Mohs, las guías de la NCCN siguen recomendando la decisión quirúrgica con márgenes amplios como primera línea de tratamiento. También es muy importante mencionar que en cualquier tipo de melanoma, las biopsias por congelación pueden presentar dificultades a las horas de la interpretación y por consiguiente, pues se debe preferir el uso de parafina. También puede ser utilizado en palmas y plantas donde se requiera ahorrar tejido. Y pues mencionar que el léntigo maligno y léntigo maligno melanoma se debe hacer solamente si se asocian a daño solar crónico. Tenemos finalmente el dermatofibrosarcoma protuberans, que es el correspondiente maligno del dermatofibroma. Es un tumor raro con un patrón asimétrico y agresivo de crecimiento local y una alta tasa de recurrencia. Hasta hace unos años, la escisión local amplia con márgenes de 20 a 30 milímetros era la técnica quirúrgica preferida para este tipo de cáncer. Sin embargo, pues la evidencia para el tratamiento del dermatofibrosarcoma protuberans con
cirugía micrográfica de Mohs ha venido en crecimiento, especialmente en sitios propensos a la recurrencia o aquellos sitios que son cosméticamente sensibles. Por eso, en las guías de la NCCN, perdón, de este año, fue incluido ya como primera línea de tratamiento para, fue incluida la cirugía de Mohs como primera línea de tratamiento para dermatofibrosarcoma protuberans. Encontramos también una revisión sistemática de la literatura en la que se reportaban tasas de recurrencia en cirugía de Mohs de 6.32, perdón, en cirugía convencional de 6.32% versus un 1.11% en cirugía micrográfica de Mohs. Importante mencionar también que para el dermatofibrosarcoma protuberans, la técnica de inclusión de las láminas también debe ser en parafina. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. Bueno, Juan, muchas gracias por esta profunda y bien hecha revisión. Creo que se tocaron la mayoría de los aspectos, digamos, de diferentes del conocimiento de la cirugía micrográfica y sobre todo de concepto. Entonces, me parece que estuvo muy bien la revisión, y si hay alguna pregunta o quieren hacer alguna pregunta, pues estamos atentos a contestarles. Bueno, pues yo voy a decir dos cosas. Primero, Juan, hay que revisar porque la foto que tienes ahí creo que es de una persona que no era el doctor Frederick, sino Carl Frederick, y de acuerdo a la imagen es como de la Edad Media o después de la Edad Media, por la vestimenta, y este era un coleccionista, un organizador de piedras. El doctor Frederick Mohs nació en 1910 y murió en el 2002. Y él es solamente el nombre es Frederick, y bueno, hizo toda su práctica en los Estados Unidos, y sus grandes papers fueron publicados hacia los años 50, y en los años 60, 70 comenzaron a pasar de lo que decías de la técnica de hidróxido a congelación, que fue mucho más útil. Con respecto al costo, definitivamente el costo sí es un punto importante, porque aparentemente es una cirugía costosa, pero si está, digamos, con la indicación adecuada, si realmente se requiere ahorrar tejido o si es un patrón histológico, la indicación es evidente, pues realmente hacer la cirugía es la primera línea en estos casos. ¿Por qué? Porque si se hace sin cirugía convencional, un tumor de alto riesgo, en patrones agresivos o un tumor más delimitado y recurre o queda incompletamente extirpado, pues a la larga eso va a hacer que los costos con la otra cirugía, con la cirugía convencional, vayan a ser mayores. Tú mencionas las guías y pues ¿por qué se hacen guías? Yo creo que hay que aclararles a los que estamos acá por qué se hacen las guías. Las guías se hacen de acuerdo a una necesidad de una población específica en un mundo primero, segundo, tercer mundo, con las características de etnias, y sobre todo pues para optimizar los recursos, mirar la experiencia de las personas sobre qué tratan, y muy importante pues mirar lo que hay en la literatura. Entonces estas guías se hacen con unos estudios basados en la evidencia, con unas recomendaciones de expertos, como fueron hechas las guías del 2015, y también es importantísimo con la opinión muchas veces de los pacientes. ¿Y para qué se hacen en este caso en Colombia? ¿Por qué las hicieron? Porque no es lo mismo tratar o los recursos que hay en el primer mundo que en el tercer mundo. Entonces la razón de hacer estas guías en Colombia es que los tumores de bajo riesgo o mediano riesgo fueran tratados con cirugía convencional, con doroelectrocuretaje, con algunas cremas, y tuvieran un rendimiento bueno, es decir, tuvieran una tasa de curación aceptable. Pero, pues, cuando hay que usar la cirugía, un tumor de alto riesgo, cirugía micrográfica de Mohs, sí o sí, estaría indicado. Lo que pasa es que no se puede utilizar en todas las instituciones porque no hay los recursos. Con respecto al melanoma, muy buena tu observación. El melanoma per se no es una indicación, solamente hay dos casos específicos, y es el léntigo maligno
o léntico maligno melanoma. Léntico maligno hablamos pues un melanoma in situ, usualmente en un área fotoexpuesta con un daño solar crónico adyacente, y el léntigo maligno melanoma es cuando ya este mismo léntigo in situ se hace o crece en la parte vertical y ya no está solamente sobre la membrana basal. Entonces es especial utilizar eso con una variante que llamamos, que dijiste tú, en parafina, para poder diferenciar, digamos, con el daño solar crónico, dónde comienza el tumor y dónde termina, porque cuando hay tanto daño solar, esas personas que vienen del campo con léntigos solares, queratosis actínicas, poiquilodermia, con la cirugía convencional a veces es difícil ver hasta dónde va el léntigo maligno, y eso es lo que nos brinda, y en esa indicación el MOS variante en parafina, que pues uno quita el margen, a diferencia de la técnica que hacemos en congelación, que es el corte horizontal en análisis del 100%. Esta es una modificación de la técnica en la cual no se hace igual, sino se hace una técnica que llamamos técnica en espagueti, que es hacer como unos cortes en la parte periférica. Esos cortes se colocan en un papel de filtro y se llenan a procesar para parafina, y pues realmente es bastante útil esa técnica porque nos permite o evita tener el artificio que resulta hacer los cortes en congelación. A veces es difícil diferenciar los queratinocitos de los mismos melanocitos atípicos, entonces por eso se hace de esa forma. Y además uno puede en la parafina, si tiene alguna zona de duda, marcarlo con inmunohistoquímica. Usualmente uno utiliza un marcador citoplasmático y uno intranuclear. Algunos grupos en Norteamérica, principalmente los grupos del doctor Citelli, que está trabajando desde los años 90, y fueron los que hicieron los estudios con cirugía micrográfica de MOS para saber cuáles eran los márgenes en convencional. Entonces ellos cogían los tumores, hacían MOS y miraban si era nodular, si era micronodular, el tamaño, y daban, de acuerdo a cirugía micrográfica de MOS, una recomendación de márgenes. Así salen los márgenes. Entonces, este doctor sí tiene una serie grande de pacientes de varios tumores de melanoma en congelación, pero lo que tienen ellos es un kit. Este kit es combinar la congelación y le hacen inmunohistoquímica, pero pues en el país no está, digamos, no se consigue, y realmente pues no es una práctica habitual ni es una recomendación ni por la JCC ni por la NCCN habitual para los melanomas en general, sino una indicación que ya dijiste. La otra es palmas y plantas, donde se requiere ahorrar tejido y dejarle 1 centímetro a un melanoma in situ en un dedo o en el pie. Pues es una cosa que si se puede dejar 5 milímetros y no 1 centímetro, o se puede evitar ahorrar tejido desde cualquier forma, es importante para disminuir la morbilidad y facilitar la reconstrucción. Y con respecto, ya para terminar, a la otra indicación, que es el dermatofibrosarcoma protuberans, es básicamente el mismo concepto. La congelación produce también artefactos, y las células son a veces tan pequeñas que no se puede ver en la simple congelación, y por eso preferimos hacer la variante de parafina. Y en la variante de parafina además utilizamos, o se deja o permite hacer una marcación con CD34, de forma tal que al marcarlo y además hacerlo en parafina nos da un muy buen rendimiento, que si se analizan los bordes y las piezas y los cortes con buena calidad, pues vamos a tener una tasa de curación amplia. Y esta es más amplia en general que con las otras técnicas quirúrgicas. Es de anotar que es radiosensible, este tumor es radiosensible, y que otras formas de tratarlo y que están jugando un rol importante en la neoadyuvancia. Como esto es una mutación bastante habitual que se ve 17-22, entonces estos pacientes que tienen esa mutación, hay una inmunoterapia o una terapia dirigida específica que se llama imatinib. Y este medicamento lo que hace es, cuando son muy grandes, cuando no se pueden delimitar fácilmente, tratan con el medicamento para que se reduzca el tumor, que se llama neoadyuvancia, y después si se hace la cirugía. Algunas personas dicen que no se debe hacer, o que no recomiendan la cirugía después, porque hace una cosa que se llama fenómeno de salto en la cicatrización y no permite ver los bordes. Pero es básicamente, digamos, el contexto. Y ya, ahora sí, para terminar, no olvidar que antes de hacer la extirpación o resección, hay que clasificar el tumor, hacer el estadiaje y la valoración del riesgo, porque eso nos va a permitir decidir la mejor forma de tratamiento,
ver si requiere o no imágenes, que para clínicos hay, y si requiere o no un equipo interdisciplinario. La mayoría de los tumores de alto riesgo, sobre todo para carcinoma escamocelular o melanoma, no solamente a veces requieren hacer cirugía micrográfica, sino requieren hacer ganglio centinela. Entonces el ganglio centinela lo hace cabeza y cuello o lo de tejidos blandos. Entonces uno de muy alto riesgo, que uno con imágenes no tenga la posibilidad de ver ganglios, pero sin embargo tenga un chance de tener más de 10% de probabilidad de tener micrometástasis, digamos, en los tejidos o locorregionales, pues ameritarían un ganglio centinela. Por eso el tratamiento de esos pacientes con tumores de alto riesgo no solamente es decisión del dermatólogo, el cirujano plástico, el de cabeza y cuello, sino es un equipo interdisciplinario donde nosotros hace más de 6 años estamos haciendo una reunión mensual que se llama la Junta de Tumores, en el cual va radioterapia, 2 cirujanos plásticos que son microcirujanos a su vez, cabeza y cuello, y pues realmente ese es el equipo interdisciplinario con radioterapia, el doctor Álvaro Muñoz de la Fundación Santa Fe, y con esos, de esa forma, damos una mejor, digamos, un mejor abordaje con una mejor calidad, sobre todo pensando en el paciente, sus resultados y también, digamos, exponiendo la evidencia, la experiencia de los expertos y también teniendo en cuenta la preferencia de los pacientes. Entonces, eso hace como, junto con todo, pues, tener en cuenta una buena práctica para unos buenos resultados, tanto para el paciente como para uno mismo como terapeuta. Eso era lo que les quería decir. Bueno, doctor, muchas gracias. Tenemos una pregunta. Buenas noches, muchísimas gracias por la revisión, muy completa. Doctor, tiene una pregunta con lo que usted nos acaba de mencionar de la neoadjuvancia. Quisiera saber cómo es ese esquema terapéutico, por cuánto tiempo se da y cómo evalúa uno si ha sido eficaz el mismo y en qué momento se lleva al paciente a cirugía. Bueno, esa es muy buena pregunta, Valeria. No es para todos los tumores, es para tumores. Antes, cuando tú tienes un protuberance, tienes que hacer varias cosas. Entonces, hay que hacer la revisión de las láminas, tienes que hacerle la inmunohistoquímica, porque a veces la inmunohistoquímica no es tan clara y hay que descartar que tenga una transformación sarcomatosa, que es un componente mucho más agresivo. Entonces, de pronto, la cirugía micrográfica de MOS, cuando hay un riesgo muy alto de metástasis, es mejor que lo trate, por ejemplo, tejidos blandos. Pero tu pregunta específica es, nosotros cuando tenemos un dermatofibrosarcoma, antes de operarlo, pues es importante hacerle imágenes. La imagen ideal ahí es una resonancia con contraste porque nos mira hacia los largos, como que tanto se va hacia los lados y en la profundidad. La neoadjuvancia, no está, si tú revisas las guías de la 2023, la mencionan, pero todavía no está, porque están en estudios clínicos aún. Pero la idea es hacer un tratamiento de aproximadamente 3 meses para que como que se retraiga un poco el tumor y sea más factible operarlo de una forma quirúrgica, en la cual si se obtienen bordes libres totalmente, se observa a través del tiempo, pero si los bordes son incompletamente extirpados, sigue con la terapia dirigida, que es con un medicamento que se llama imatinib, y uno mira a través del tiempo por cuánto tiempo va a ser, pero pues eso es en el concurso precisamente, no solamente de dermatología o tejidos blandos, sino con un oncólogo clínico que es el que va a manejar en realidad los tiempos de los medicamentos. Listo, doctor, muchas gracias. Mucho gusto. Bueno, creo que no hay más preguntas. Doctor, muchísimas gracias por su asesoría y su compañía. Y ahí les queda la asistencia a los miembros del DERMIT. Bueno, mil gracias y que tengan feliz noche y un placer acompañarlos. Estén muy bien.